Hola Catalina, ¿cómo está? Hola, bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, qué bueno. Ya va quedando poco para empezar las clases, así que Sí, hay que tomar ánimo y fuerza y sí, repasar, exacto. qué es lo que vamos a hacer hoy. Ya. La semana pasada habíamos dejado unos ejercicios que eran para el sábado, pero vamos a perdonar al estudiante esta vez. Mm, Pero por un momento nos vamos a olvidar de esos ejercicios y vamos a hacer un repaso de cosas un poquito más fundamentales que nos permiten abarcar mejor las cosas más difíciles. Ok, Y eso es un repaso de aritmética, porque usted me dijo que estaba complicada con las fracciones, ¿cierto? sí, ¿Se escucha bien? sí. Ah, ya que bueno, hoy mi lápiz se volvió loco. Mm, Ya, si me escucha bien y se ve bien la pantalla, ahí me confirma también. sí, Y nosotros vamos a empezar de manera especial con un repaso de aritmética, porque la aritmética, por muy básico que parezca, es lo más importante. Lo más importante. Si un niño, por ejemplo, se aprende solo las tablas y se las sabe muy bien, créame que eso ya tiene un 20% ganado en lo que viene. ¿Cuánto más si mm, sabemos sumar, multiplicar, dividir, no solo números enteros, sino que también fracciones? ¿Ya? Entonces, la aritmética es todo lo que tiene que ver con la operatoria numérica. Eso se le llama aritmética. mm. ¿Usted tiene libros de matemática, aparte de No, los del colegio? no, ¿No? tengo solo cuadernos y guías, no uso libro. Ah, ya. Porque hay un libro que seguramente debe estar en PDF, pero de todas maneras se lo dejo, que es el Baldor. Y el Baldor es un libro antiguo, pero tiene todas las áreas. Tiene el área de aritmética, de hecho hay un baldor de aritmética, hay un baldor de álgebra, hay un baldor de geometría, que son como las áreas de la matemática básica, la aritmética, el álgebra y la Ah, geometría, ¿ya? ya. Aparece como un árabe en la tapa, ¿sí? Si lo puede Ah, conseguir en ok, biblioteca o en PDF, sería una buena alternativa, ¿ya? ok. Bueno, y eso es justamente lo que nosotros vamos a trabajar, lo que es la aritmética, que es la operatoria numérica. Y la operatoria numérica, bueno, estamos hablando de suma, multiplicación, división y resta. Y no es que estemos volviendo a primero básico, sino que es lo que nos va a acompañar durante todas las matemáticas. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, Catalina, es mirar los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos que usted va a trabajar son los Ya. naturales, son los enteros, son los racionales, son los irracionales, son los reales y después vienen los complejos. Hay otros más, como los cuaterniones, pero eso es algo más raro. Ya, Ah, ya. nosotros tenemos que saber trabajar muy bien por lo menos en estos tres conjuntos, porque en el primero están los números del 1 al infinito, Sí, 1, 2, 3, etcétera. Mientras que en el Z están no solamente del 1 al infinito, el 1 al 2, el 3, etcétera, sino que también está el cero y están cero. los negativos. ¿Se Número. acuerda? Sí. Y en los racionales están las fracciones, que es lo que usted me decía que no se acordaba. ¿Ya? Bien. Ya. ¿Qué es una fracción? Es cualquier expresión que se puede escribir de la forma A partido en B. ¿Ya? 3 partido en 4, 5 partido en 7. Pero es muy importante que el A y el B sean enteros. Enteros.
Por ejemplo, 1,2 partido en 3 no es una fracción, porque 1,2 no es entero. Ahí me explico bien, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, primera cosa. Ya, yo le voy haciendo preguntas. Vamos a ver desde dónde comenzar. Yo voy a partir desde aquí haciéndole preguntas, luego desde acá, y ahí me voy a dar cuenta cómo estamos. Bien, Ok. en los naturales. En los naturales. Nosotros sabemos sumar, sabemos multiplicar. La Sí. suma de dos naturales siempre me va a dar un natural. La multiplicación de dos naturales siempre me va a dar un natural. No así la división y no así la resta. Así que en los naturales se portan bien con la suma, con la multiplicación, pero no con la división ni con la resta, porque por ejemplo si yo hago 3, que es un natural, y lo divido por 2, que es otro natural, ¿el resultado me da un natural? La No. respuesta es que no, muy bien. De hecho eso da 1,5, claramente no es natural. Ya. Así que en los naturales no se portan bien con la división y tampoco con la resta, porque si yo resto dos naturales, el resultado me da natural. Por ejemplo, No. 2 menos 3. No, no es cierto, 2 menos 3 es menos 1 porque me queda debiendo. Y claramente menos 1 no es un natural. Así que los naturales solo se portan bien con la suma y con la multiplicación. ¿Ya? Ok. Bien. Ahora, los enteros. Los enteros se pueden sumar, se portan bien, multiplicar, se portan bien, restar, se portan bien, pero se portan mal con la división. Porque si yo divido dos números enteros, el resultado no siempre da un entero, como puedes apreciar en ese ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos la seguridad que la división no siempre funciona, pero se portan bien con la suma, la multiplicación y la resta. ¿Ya? En cuanto a la suma de enteros, en cuanto a la suma de enteros, ¿qué podemos decir o qué tenemos que tener presente? Que nosotros no siempre sumamos o restamos números con el mismo signo. Y ahí está el problema. Así que cuando yo sumo, si sumo dos números enteros, ¿cuáles son las posibilidades? Que tengan igual el signo o que tengan distintos signos, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué pasa si tienen igual signo? Si dos números enteros tienen igual signo, la regla dice Se, que se suman se suman. ¿Y qué más? y se mantiene Bien, el signo. el signo. Muy bien. Y si tienen distintos signos, Se ¿qué se hace? resta Se resta y y se conserva el signo del número mayor. se conserva el signo del mayor. Muy bien. Exacto. A ver, por ejemplo, menos 3 más Ya. 10, ¿qué va a hacer usted ahí? Lo resto. Distintos. Entonces, Se resta. ¿cuánto da la resta? 7. Menos, no, 7, 7, 7, 7. 7. Y Natural. se conserva el signo del mayor. El Se más. conserva. Entonces queda ahí. Entonces, eso usted lo tiene muy claro por lo que veo. ¿Cierto? Sí. Bien. Ya. Excelente. En cuanto a la multiplicación, la mayoría se sabe la regla de los signos, porque son las multiplicaciones que tenéis presentes. En el producto, que acabamos de ver la suma, en el producto hay que tener clara la regla de los signos. ¿A qué me refiero con la regla de los signos? ¿Lo ha escuchado? Sí. ¿Qué dice la regla de los signos? ¿Cómo? Pero no escuché. ¿Qué dice la regla de los signos? Ah, ya. Que menos por más. Uy, no me acuerdo muy bien. Creo que era menos. ¿Cuánto es menos por más? Menos. Ya. Véalo así. Si tienen distintos signos, siempre va a ser menos. Así que los dos primeros son menos. Mm, Si tienen el mismo signo, siempre va a ser más. ¿Está mejor así? sí.
Entonces, me dice más por menos por más, chuta, ¿cómo era? Mejor diga, si tienen distintos signos, queda menos. Si tienen el mismo signo, siempre queda más. Esto es la ley de los signos Sí. en la multiplicación, porque en la suma eso no se aplica, ¿cierto? Ya. Ujú. Ok. Así que rápidamente, como se acordaba de muchas cosas, hemos podido pasar a los racionales, que es el conjunto que más quería llegar. Mm. Los racionales sabemos que son las fracciones, pero toda fracción también se puede escribir como decimal. Así que no solamente vemos fracciones en los racionales, sino que también vemos decimales, pero no cualquier decimal. ¿Cuántos tipos de decimales conoce usted? Mm, Están los decimales mm, finitos, están los semi, mm, periódicos y están los periódicos, ¿ya? mm. Semiperiódicos y los periódicos. Esos son decimales que son racionales, porque también existen otros decimales. Hay unos decimales que no son ninguno de esos tres, y esos que no son ninguno de esos tres pertenecen acá, a los irracionales. Pero de ese conjunto no vamos a hablar todavía. Nos vamos a detener en los racionales, ¿ya? Entonces, vamos a los racionales, y aquí vamos a tener que practicar la suma de racionales, la resta, obviamente, bueno, coloquemos más o menos por los dos casos, la multiplicación y la división. Ya. En cuanto a la suma y la resta, hay dos maneras de hacerlo. Primera, multiplicar los denominadores. ¿Y qué más? A ver si se acuerda qué más sigue. Después multiplicar los cruzados. Multiplicar los cruzados, entonces quedaría A por D, A por D B por C. más menos, de acuerdo al caso, Ah, B por C. B por C. Bien, esa es una forma. Y otra manera es, otra forma es con el MCM. ¿Qué era el Mm, MCM? Mínimo común múltiplo. Mínimo como múltiplo. Muy bien. Pero eso vamos a verlo en los ejemplos. Presentemos ahora la fórmula de la multiplicación. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Cruzado. Otra oportunidad. Ah, La multiplicación es directa. ah, Directa. La división es cruzado. La ok. multiplicación es directa. Entonces sería A por C Por C. dividido en B por D. Ok. Ahí está. Eso es. Y a veces uno puede simplificar los números, Ah, después sí. multiplicar, pero eso es parte de cada ejercicio. Y como bien usted dijo, en la división se multiplica cruzado. ¿Cómo sería entonces? Sería AD y se coloca arriba. Sí. Después se Dividido hace BC. BC, claro, y se coloca abajo. ¿Ya? Algunas observaciones. La división de fracciones le puede aparecer así, también le puede aparecer así nomás, también le puede aparecer así. A partido en B, partido en C, partido en D. Así. Cualquiera de esas formas es lo mismo y solamente hay que saber cómo hacer, ¿verdad? Que como usted dice es cruzado, o si le aparece de esta manera, usted puede acordarse de la oreja. ¿Ha escuchado lo de la oreja? No. Mire, ahí dibujé una oreja. Ah, ¿Y qué quiere decir la ok. oreja? El A con el D se multiplicaron y el B con el C se multiplicaron y queda lo mismo que está ahí arriba, ¿cierto? Sí. Y ya.
Y la otra, uno puede decir que se mantiene el primero, se cambia la división a multiplicación y se invierte el segundo. Y como la multiplicación es hacia el Ah, lado, queda también lo mismo. ¿Ven? Ya sea por la oreja, ya sea invirtiendo la segunda fracción y cambiando la división a multiplicación, o ya sea cruzado, como dijo usted primero, da el mismo resultado. ¿Bien? sí, Bien. Ya. Ok. ¿Qué otra cosa vamos a decir? Ah, vamos a hacer algunos ejemplos. Ya, para no hablar tanto con ok. letras, Ujú, algunos ejemplos, pero usted me va a ir diciendo. ok. Ah, activo el lápiz aquí. Ya. Número uno. Tengo así. 2 tercios menos 4 quintos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ya, primero hay que... Primera, una pregunta. ¿Cuando los de abajo siempre se van a sumar o depende del signo que tenga? Los de abajo siempre se van a ¿qué? Sumar a multiplicar. A multiplicar, ¿cierto? Así Ah, que si uno es positivo, otro es negativo, ahí hace la regla de los signos, ¿cierto? ok. Ya, muy bien. ¿Cómo sería entonces? Ya, sería Arriba, arriba, ¿cómo abajo quedaría? 15 Abajo, arriba, bueno, ya, 15 ya. y arriba 10 menos 16. No, 3 perdón, por 12 4, 12 12 12 12. 10 y 12. Muy bien, arreglo. Ya. Menos 2 partido en 15. Y al final, a veces se puede simplificar, pero aquí se puede. No. No, ya. Vamos bien. Siguiente. Ah, 4 quintos dividido en 3 cuartos. ¿Cómo hacemos ese? Ya. Se, ya, primero arriba sería 12. ¿Qué hizo? Multipliqué ¿Qué cosa? 4 por 3. ¿Y usted no me había dicho que era cruzado? Cruzado No, significaba pues. eso, ¿cierto? Así me dijo usted. Yo estoy solamente aprendiendo lo que usted me enseñó. Mire, usted me enseñó así. Ay, me confundí con la ¿Ve? multiplicación. Ah, ya. Entonces, ¿cómo sería? Eh, 16, 4 por 4, 16. ¿Y? 15. Y 15. ¿Se pueden simplificar? No. No, ¿cierto? Ya. ¿De qué otra forma puede hacerse esto mismo? ¿De qué otra forma aprendimos que se puede hacer? Ah, eh, como dar vuelta a los números. El último. Ya, ¿cómo es eso? Ya, entonces, la Sería primera fracción, 4 quintos bien, se y mantiene. 4 tercios. Y la Ah, ¿se división mantiene la división? se mantiene. Sí. No. Así. Vamos a ver. ¿Qué pasa con la Uy. Ah, división? no, se cambia a multiplicación. Se cambia a multiplicación, ¿cierto? Y después se, Se da vuelta el número. ya 4 queda entonces tercios. 4 tercios. Muy bien. ¿Y ahora qué va a quedar? ¿Cómo Eh, se hace lo que sigue? ya, ¿Cruzado o ahora directo? sí, directo. Ahora sí directo. Y queda 16 16 y 15. y 15. Bien. Ok. Y si ahora lo expresamos así. 3 cuartos dividido en 2 quintos. ¿Qué va a hacer ahí? Ya, primero el 3 por 5 que es 15 Bien. La parte y más el larga de 4 la por oreja 2. y la parte más corta de la oreja. 8. Bien. Listo. Excelente.
Muy bien, vamos a la otra etapa, Ya. donde nos vamos a complicar un poquito más y ahora vamos a hacer no solo una resta, sino que además con una división. ¿Ya? Mezclemos las dos operaciones ahora. Ya. Entonces, mantenemos nuestra rayita. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué haría usted ahora? Eh, ya. Primero, hacer la fracción de arriba, las dos. Bien, ya. Dígame usted entonces. Ya. Primero sería 15 abajo, después 10 y un 12. Menos 12. Ya. ¿Y qué más ahora? ¿Y abajito qué ponemos? Después el en medio. En un medio. Ya. ¿Qué más? Después vamos a restar un número arriba, Ya. Bien. que queda 2. Dos. Y, Pero si tienen distintos signos, ¿qué se hacía? ah, Se se, restan se y se resta conserva el número mayor. el signo del número mayor. Así que menos 2 Menos dividido en 2, 15, 15 dividido en un medio. un medio. ¿Y ahora qué? El truquito de la oreja, De la oreja. que La parte sería, más larga. Sería, en este caso igual se conserva el menos, ¿cierto? sí, porque esa flechita dice que usted va a multiplicar. Así que ahí tienen que aplicar ley de los signos si Ah, es ya. necesario. Entonces menos 4 Bien. y 15. Y 15 por 1 es 15. Muy bien. Bien, ya está. Y ahora, mira lo que voy a poner. Voy a poner 3 cuartos por 2 novenos dividido en un medio menos uno. Ya. ¿Qué hacemos ahí? Ya, primero las dos fracciones de arriba que cruzamos directo. La multiplicamos directo. La multiplicamos. Muy bien. Ahora, algo en paréntesis. Cuando usted tiene una multiplicación y ve que en la parte de arriba hay un número que se puede simplificar con uno de abajo, lo puede hacer antes de hacer la multiplicación. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el 3, ¿cuántas veces quepa en el Una, 3? Una. Y en el 9, 3. 3. Ya, así que en vez de haber un 3 ahí, ahora hay un 1. Y en vez de haber un 9, ahora hay un 3. Ya, el 2, Ya. ¿cuántas veces en el 2? Una, Y en el 4, 2. 2. Y ahora que terminó de hacer eso, multiplica. Y Como arriba sabemos, queda uno 1 y un 6. y un 6. Bien. Abajo hay una resta entre dos fracciones. Usted dirá, Ah, pero ya. el uno no es fracción. Vamos a ¿Para poner qué? uno imaginario. Bien. Ahí siempre ha habido un uno, pero no era Sí, necesario ponerlo. Pero ahora sí. ya. Y nos da, Y nos da 2 abajo, ya. uno y 2. Bien. Menos 2. Siguiente. Después el truquito de la oreja, que el de arriba Mire, sería... la Ah, oreja está sucia. Hay que hacer la resta uh, primero. Sí, está sucia la oreja. ok, No se puede hacer todavía. ya, se resta. Ya. Vamos a limpiar la oreja. ¿Cómo sería? Quedaría en uno. Un sexto y acá. Y 2. Uno menos dos. Ah, no, no se puede. ¿Mm? No se puede, uno menos 2. Si se puede, porque cuando tienen distintos signos, ¿qué se hace? Por aquí usted me Ah, lo dijo.
A ver, ¿dónde está? Aquí me lo dijo usted. CR. Ya. Entonces, ¿cómo sería? Eh, me, 1. Menos uno. Ya, porque usted hizo 2 menos uno, Ah, 1. Y como el 2 tiene el signo menos y es el mayor, le coloco un menos. Menos 1. El 2 lo ya, agarro. Y ahora la oreja está limpia. ¿Qué ya. hacemos? Queda en 2 Bien, uno por 2, 2. y Y 6. 6 por eso me da 6. 6 -6. menos 6. Ya. ¿Se puede simplificar? Sí, Sí. ¿Por cuánto? por 2. Por 2. El 2 en el 2, 1. 1. En el 6, 3. 3. Así que arriba quedaría un Tercio. 1 y abajo quedaría un 3. y el menos. Ah, -3. Cuidado con los signos, ¿cierto? Ya. Entonces queda 1 partido en menos 3. Y solo para que lo sepa, decir 1 partido en menos 3 es lo mismo que colocar menos 1 partido en 3. Es lo mismo, ¿ya? Ah, ya, ok. Esto es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. Es lo mismo, por si acaso, ¿ya? Bien, listo. Ya, qué bueno. Ahora vamos a hablar de los decimales, porque esa es la otra manera que yo describí a los racionales. Decimales. Hay decimales. ¿De qué tipo? No me Finitos. acuerdo. 500. ¿Qué No, no más? me acuerdo. Periódicos. Periódicos y semiperiódicos. ¿Has escuchado esto alguna vez? No, ¿No? Ya. no. Entonces solo lo vamos a describir. ¿Ya? Los Ok. decimales finitos son aquellos que se acaban. Finito significa que se acaba. Ahí. Se acabó porque llegó hasta el 14, no siguió. Los periódicos nunca se acaban. ¿Y cómo sé? Porque hay una barrita arriba del decimal. Puede ser de todo el Mm, decimal o del último. Eso depende. ¿Y qué significa esto? Esto significa 3,14, 14, 14, infinitamente. Por eso no es finito, porque nunca termina de poner 14. Eso sería 3,14 periódico. ¿Está bien? sí. Ya. Pero si yo hubiese puesto así, 3,14 periódicos, solo el 4 con la rayita, significa que el 4 es el que se repite infinitamente. ¿Bien? Ah, ok, y puede haber como una ocasión que agarre todo el número, así como con el 3, No. Con el ¿no? 3 no, porque Mm. la barrita solo va a aparecer en el sector de los decimales, o sea, a la derecha de la coma, nunca a la izquierda. ¿Ok? Mm. Ok. Bien, muy bien. Y los semiperiódicos, bueno, en realidad, este de acá, que yo lo tomé como ejemplo para darle importancia a la barrita, de, es un ejemplo de semiperiódico. Por eso no corresponde a periódico, porque aquí la barrita es todo el decimal, todo el decimal. Ah, Ya, en cambio aquí solo a uno, ¿ya? Así que lo vamos a subir. Pin, pin, pin. entonces cuando agarre todo el decimal, Cuando agarre es, todo, sí, periódico. ya, ok. Y cuando agarre una parte, es semi, Es semi. ¿ya?
Entonces hay que Ok, agarrar todo el decimal y aquí una parte del decimal. ¿Bien? sí, Ya. Ok. Usted va a pasar a octavo, ¿cierto? sí, Sí, ya. Le voy a enseñar cómo traspasar cualquiera de estos a fracción. ok, El primero. El primero, que es finito. ¿Cómo se pasa a fracción? Se escribe todo el número sin la coma, se escribe todo el número sin la coma y se divide por un uno acompañado de tantos ceros como numeritos había en el decimal. ah, En el decimal habían dos numeritos, entonces pongo dos ceros. Y ahí usted acaba de pasar un decimal finito a una fracción. ¿Está ok, bien? Muy sí, bien. A ver, ¿cómo sería este pequeño es ejemplo fácil, entonces? 31,27. Ah, ya, ahí. ¿Cómo sería sería ese? 3127 ¿Ya? partido en 100 Ujú. también. En 100 también. Muy bien. Ahí está. Excelente. Bien. Los periódicos se hace algo parecido con una pequeña diferencia arriba y abajo. Mire, se escribe la fracción y en la parte de arriba usted escribe todo el número. Ahí, ya. Y usted le resta lo Mm, que no tiene barrita, donde quiera que esté. Lo que no tiene ok, barrita es el el 3. 3. Entonces resta el 3. Y abajo ya no pone un uno primero, sino que pone tantos nueves como periódicos hay. ¿Cuántos periódicos hay? Uno, dos. Entonces pone dos nueves. Ah, ¿siempre va a ¿Bien? ser 9? Nueves. Sí, siempre Ok, nueves. Eso nos va a dar 311/99. ¿Tiene calculadora a mano? sí, A ver, ayúdeme con un cálculo. Haga ok, 311 dividido en 99. ¿Cuánto da? dividido en 99, ¿Sí? ya, da 3,14141414. Oh, y nunca va a terminar. Sí, Excelente, entonces hemos comprobado nuestro resultado. Así que esta ay, qué teoría buena, funciona. ¿Ya? sí, Bien, vamos con la otra. La otra es una mezcla de las dos primeras, así que van a ok, aparecer ceros y nueves. ¿Ya? Mucha atención. ok, Se escribe arriba todo el número, como siempre, sin importar si tiene barra, no tiene coma, lo que sea, todo el número. Y se le va a restar lo que no tiene barra, donde quiera que esté. ok, Todo eso no tiene barra. Así que pongo 31. 31, ¿Ya? Y esto dividido por ¿cuántos números hay con barrita? 1, Uno, entonces pongo un 9. ok, Y en el decimal, ¿cuántos números hay sin barrita? 1, Uno, bien. Porque por error alguien podría decir, ay, que hay uno o dos números sin barrita, pero es que este nunca tiene barrita, así que solo cuenta esto. ¿Ya? Por eso ok, uno. Muy bien. Restemos 314 menos 31. ¿Cuánto nos va a dar? mm, 283, ¿cierto? sí, Partido en 90. Ahora haga la división en la calculadora. ya, 3,144444.
Bien, nosotros, el 4 es el que se repetía. Excelente. ¿Ya? Así que ya no se va a olvidar cómo se pasa de finito a decimal, digo, de finito a fracción, periódico a fracción, semiperiódico a fracción, ¿ok? Es fácil, yo pensé que hace más difícil. Sí, es muy fácil. Así que hay muchas cosas que en realidad son súper fáciles, pero a veces porque arrastramos una base débil, se nos hacen difíciles. Y solo por eso nos complican la vida para siempre, solo por no corregir la base, ¿ya? Así que para eso estamos ahora, para ir corrigiendo las bases. Ok. Listo. Ah, bueno, aquí aprendimos a pasar de decimal a fracción, pero no hemos hablado de pasar de fracción a decimal. Mm, ¿Le han hablado sobre eso alguna vez? no. Ah, no, sí, sí, Tal vez sí, porque por ejemplo, aquí, 2 tercios, voy a poner diferentes fracciones, 4 quintos, ah, 3 cuartos, ya. ¿Cómo paso de fracción a decimal? Lo único que tenemos que hacer es dividir el de arriba con el de abajo. ¿Cómo aprendió usted a hacer la división en el colegio? ¿Cómo haría esa división? 2 dividido en 3. ver si el 3 cabe en el 2, pero no Y cabe. la respuesta es que no. No, Entonces, entonces un 1. ¿mm? Después al igual tenemos un 1. ¿Qué ponemos entonces si no quepa el 3 en el 2? Un 1, Un 1 dice usted. un Como no 0. quepa, va a ser un 0. Un 0. Ok. Y también un 0 aquí y una comita. ¿Ya? Eso se hace. Y ahora, el 3 en el 20 ¿se puede? No. Sí, sí, porque el 20 ¿Sí? es más grande, ¿cierto? Ah, ay, perdón. Claro, Porque 3 por estaba pensando. cuánto me da lo más cerca de 20 posible, sin pasarme. Eh, 3 por 6, 18. Entonces, por 6, ¿cierto? Coloca un 6 Sí. ahí Y y abajo un coloca 18. el 18 acá. Bueno, Lo algunos profesores resto. enseñan a ponerlo, otros no. No sé cómo lo aprendió usted, tal cual como lo estamos diciendo. Sí. Qué bueno, ya. Entonces, haga la resta y eso nos da Eh, 2. 20 menos 18, 2. Y ahora vuelve a dividir. 2 dividido en 3. Uy, es como si hubiésemos vuelto al mismo ejercicio, porque Sí. partimos 2 dividido en 3 y ahora otra vez 2 dividido en 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como ya nos encontramos en lo decimal, vamos a poner un 0 de gratis, sin necesidad de poner un 0 acá. Ok. La parte decimal me permite eso, poner un 0 de gratis sin que yo agregue el 0 después del decimal. Bien. Y ahora digo de nuevo, 3 por cuánto me da 20 o lo más parecido, sin pasarme, Por 6. por 6. O sea, hago 6 por 3, 18. 18. Y cuando reste, ¿qué me va a quedar? Otra vez. 2. O sea, nunca vamos a terminar, ¿cierto? ¿Sí o no? Nunca vamos a Sí. terminar porque siempre va a Nunca. ser 6, 6, 6, 6. ¿Y eso qué significa cuando se repite? ¿Qué significa? Que se repita el 6 para Eh, siempre. ¿Que se acaba el ejercicio? Empieza con P, ¿Cómo? que es un decimal P. Habían 3 tipos de Eh, decimales. eh, no, no sé. Así como aquí se repetía el 14, en nuestro ejercicio siempre se va a repetir El 6. el, 6. el 6. Así que es decimal periódico. Por Ah, lo tanto, esto no es más que 0,6 periódico. Y termina el ejercicio.